Casi todas las ciudades y pueblos de México tienen una calle o avenida Juárez, avenida Reforma, Escuela Leyes de Reforma, calle Lerdo, calle Comonfort, avenida Ocampo, edificio Héroes de Reforma. ¿Pero por qué? ¿Esos hombres qué hicieron? En realidad Benito Juárez fue tan importante para México como para llevar su nombre en las principales calles del país, incluso para que tengamos un día de descanso por el día de su nacimiento, que por cierto, el puente de Benito Juárez ya duró como un año. Bien, pues para contestar estas preguntas vamos a ver qué sucedió en la Guerra de Reforma. Comencemos con el contexto. Es 1853. México viene de perder la mitad de su territorio con Estados Unidos. La inseguridad en los caminos de México es demasiada, existen grandes deudas y escasez de recursos. También hay una gran cantidad de pobreza entre los 8.5 y 9 millones de habitantes. Además, hace falta una fuerte persona que gobierne este país. Vamos a elegir al mejor presidente que ha tenido México, a Santana. ¿Pero qué no lo corrieron de México y se fue a Colombia? No importa, hay que traerlo. Pero él fue uno de los principales causantes de que Texas se separara. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Ya se les olvidó que también vendió Nuevo México y California. ¿Y qué tiene? Bueno, cuando venda más cosas de México se van a acordar de mí. Así, Antonio López de Santana se volvió presidente por 11ª ocasión. Al llegar a la presidencia se acercaron a él los dos bandos en los que estaba dividida la política de México: los conservadores y los liberales. Los conservadores, dirigidos por Lucas Alamán, querían una monarquía constitucional, el fortalecimiento de la religión católica, desaparición de una elección popular, o sea que el presidente no fuera elegido sino que fuera impuesto, que se ordenaran las finanzas públicas y que hubiera apoyo europeo. En cambio, los liberales, dirigidos por Sebastián Lerdo de Tejada, querían mantener el federalismo, atender las demandas populares, impulsar la liberación del comercio, una sociedad laica y democrática, pero principalmente separar a la iglesia del Estado. ¿Por qué? Porque la iglesia hacía casi todo en ese momento. Santana eligió la propuesta conservadora, se convirtió en un dictador de por vida y decretó que lo llamaran Alteza Serenísima. En su gobierno muere Lucas Alamán. Aprovecha eso y además de que el país está endeudadísimo, entonces comienza a exigir pagos por número de ventanas en la casa, por perros o por los caballos que tuvieras. Prohíbe la prensa libre y la libertad de tránsito. Además, encarcela a muchos liberales para que ya no le estorben. Los liberales se enojan con Santana, incluso los conservadores. Y si eso no es suficiente, vende la mesilla en 10 millones de pesos. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Les dije sí o no? ¿Sí o no? Por esta causa y todas las anteriores surge el Plan de Ayutla, en el que los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort le dicen a Santana que ya no quieren a su presidencia. Entonces desconocen su gobierno, le dicen que él ya no es su presidente y se proponen hacer un gobierno más democrático y republicano. Estalla la revolución de Ayutla y al ver su derrota, Santana decide huir por Veracruz y se va por fin de México. Los conservadores querían poner como presidente al hijo de Agustín de Iturbide, pero Juan Álvarez se encarga de eso y se hace presidente. Con él vienen los personajes que te mencioné al inicio: Melchor Ocampo como ministro de Relaciones Exteriores, Benito Juárez como ministro de Justicia, Guillermo Prieto como ministro de Hacienda e Ignacio Comonfort como ministro de Guerra. En 1855 renuncia Juan Álvarez y se queda como presidente Ignacio Comonfort. A ver, hasta aquí te debe quedar claro que dentro del país están peleando dos bandos: los liberales contra los conservadores. Y lo que te acabo de contar provocó que hubiera más coraje y más problema entre esos dos bandos. Bien, continuemos con esta argüende. En el gobierno de Ignacio Comonfort se expiden las siguientes leyes. La ley Juárez, que decía que todos los mexicanos son iguales ante la ley. Esto porque la iglesia y el ejército tenían mayores privilegios a la hora de ser juzgados. En otras palabras, ellos tenían fuero. La ley Lerdo decía que el Estado se adueñaría de las tierras que la iglesia no usa, pero que son suyas. La ley Iglesias prohíbe a la iglesia cobrar a los más pobres por los derechos parroquiales. Es decir, le prohibía a la iglesia cobrar diezmos, matrimonios, bautizos, funerales, entierros, entre otras cosas. Bien, pues en Puebla se niegan a cumplir con esas leyes y empieza una rebelión, la cual fue apaciguada por los liberales.
Luego, en 1856 se hace un congreso para elaborar una nueva constitución con ideas que vienen desde Gran Bretaña y de Francia. Después de tanta discusión, en 1857 la constitución fue promulgada. Comonfort renuncia en 1858 y lo exilian. ¿Por qué? Porque el conservador Félix Zuloaga entra a la fuerza de la presidencia mediante el plan de Tacubaya y dice que la constitución no es válida. Pues ahora yo soy presidente y su constitución no vale. Pero como Ignacio Comonfort había renunciado a la presidencia, por derecho constitucional el presidente debería ser Benito Juárez. Sáquese, compa, esta es mi presidencia. Bueno, entonces, ¿quién es el presidente? ¿Félix Zuloaga o Benito Juárez? La respuesta es los dos. México tenía dos presidentes, uno conservador y otro liberal. Ese era el principal problema de esta guerra de reforma. Estos dos presidentes se peleaban para ver quién se quedaba con el poder absoluto de México. Pero como Félix estaba en la Ciudad de México, Benito Juárez tuvo que huir a Guanajuato, luego a Guadalajara, de ahí a Colima, después a Manzanillo y por último tuvo que irse hasta Veracruz y ahí se quedó. En ese momento la guerra ya estaba iniciada. Por un lado, los liberales tenían como general a Santos Degollado, que contaba con un ejército que en su mayoría eran guerrilleros, y por el lado conservador estaba Miguel Miramón, con un ejército bien entrenado y con apoyo de la iglesia. Y con ustedes, un dato importante. ¿Sabías que Miguel Miramón fue uno de los sobrevivientes de los famosos niños héroes? Esto fue un dato importante. Y con ustedes, otro dato importante. ¿Sabías que Miguel Miramón ha sido el presidente más joven que ha tenido México? Tenía 25 años cuando fue presidente. Esto fue otro dato importante. El ejército liberal, comandado por Santos Degollado, al principio fue derrotado, pero luego al ganar experiencia comenzó a obtener algunas victorias. Zuloaga se muere y entonces Miguel Miramón entra como presidente. Se va en contra de Benito Juárez hacia Veracruz, pero Degollado aprovecha y va por la capital, lo que provoca que Miramón se devuelva. Entonces aquí aparece un lado oscuro de Benito Juárez. Mediante su ministro de Relaciones Exteriores hace un tratado con los estadounidenses, el famoso Tratado McLean-Ocampo, en el que le permite a Estados Unidos construir ferrocarriles por el norte del país y el libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec, a cambio de 4 millones de pesos y el apoyo contra los conservadores. Básicamente les entrega el Istmo de Tehuantepec a los estadounidenses. Lo bueno de todo esto es que el Senado de Estados Unidos no lo aprobó, si no, a lo mejor ya no tuviéramos ese espacio de México. Por el lado de los conservadores aparece el Tratado Mon-Almonte. Y con ustedes, otro dato importante. Almonte era hijo del famosísimo José María Morelos y Pavón. Esto fue otro dato importante. Con este tratado Miramón consigue el reconocimiento de su presidencia por parte de España, a cambio de garantizar el pago a muchos españoles, cosa que hace que se endeude más México. Fíjense a lo que estaba llegando esta guerra entre mexicanos, a que los dos bandos empezaban a regalar cosas de México para obtener el poder. Bien, hasta este punto de la guerra, los liberales agregan todavía más leyes. Una de ellas fue la del registro civil, en la que el Estado se encargaría del registro de nacimientos, matrimonios y fallecimientos, cosa que hacía la iglesia. También entra la ley de secularización de cementerios. En esta, el Estado se encargaría de administrar los cementerios y los campos santos, cosa que también hacía la iglesia. Por último, la libertad de cultos. En esta ley se permitía que todos aquellos que no fueran católicos pudieran llevar a cabo o desarrollar sus religiones en público. Esto porque antes solamente se permitía la religión católica, las demás estaban prohibidas. Entonces, a partir de este momento, todas las demás religiones se podían ejercer en público en México. Para este momento, los liberales consiguen con los estadounidenses un mejor rifle que les permitió ganar muchas batallas. Miramón decidido va con 7,000 hombres contra Benito Juárez y además 2 barcos. Pero Benito Juárez consigue que los estadounidenses derroten los barcos de Miramón. Los conservadores empiezan a perder todas sus batallas a partir de ese momento. Y en la batalla de Calpulalpan se encuentran los dos ejércitos. Por un lado, los liberales dirigidos por González Ortega cuentan con 20,000 hombres y 60 cañones. Por el lado conservador, Miramón cuenta con 8,000 hombres. Pero aproximadamente 2,000 hombres se pasaron a las líneas liberales, lo que provocó que por fin derrotaran a los conservadores.
Y en 1861 González Ortega entra a la Ciudad de México y declara que el ejército conservador queda desaparecido. Uf, por fin se acabó ya. Pero algunos conservadores que aún quedaban decidieron asesinar a Melchor Ocampo, a Santos Degollado y a otros cuantos liberales. Después de esto, los conservadores imponen al príncipe Maximiliano de Habsburgo para que sea emperador de México, un emperador extranjero que resultó ser liberal. Pero esto ya es parte de otro capítulo de nuestra historia. ¿Cuántos errores hemos cometido como mexicanos cuando no nos unimos? En este caso, en este episodio de la historia de México, se asesinaron mexicanos contra mexicanos. Todo por querer imponer su forma de gobierno y no llegar a un acuerdo. Pero no solo eso, las deudas crecieron más, perdimos una pequeña parte del territorio y además estuvimos a punto de perder otra parte de nuestro país. La iglesia comenzó a separarse del Estado y se permitieron otras religiones más. La educación la comenzó a partir el Estado y la Constitución de 1857 por fin se logró establecer. Bueno, espero que hayas aprendido por lo menos un poco de lo que fue la Guerra de Reforma. Por ahí te dejo las fuentes que usé en la descripción del video. Y recuerda, si aún tienes dudas, investiga. No te quedes con la duda. Ok, que tengas buen día. Pues bye.